Y al relajarse, pues se da un efecto lucitrópico positivo. Ajá. ¿Sí? ¿O no? Y entonces, así como tenemos vías no genómicas, bueno, no genómicas, también tenemos no genómicas, las cuales van a interaccionar directamente con los receptores. Ajá. Receptores que se pueden encontrar en membranas de la misma célula diana o membranas, por ejemplo, de organelos, como en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Ahora, también una cosa que puede pasar es de que ese hipertiroidismo pueda ser ocasionado por una sobreproducción de hormonas tiroideas. Aquí es como lo que dijo sus compañeros, que es la enfermedad de Graves, la cual consiste en que que el sistema inmune empieza a generar anticuerpos. Ajá. Anticuerpos que van a unirse con receptores de la membrana de las células foliculares, los cuales van a empezar a sintetizar un montón de hormonas tiroideas. Y eso, pues al final, va a tener un efecto directo sobre el metabolismo celular. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, nada más, en resumen, esas participan en el metabolismo celular. Ajá. Tienen un efecto en el hígado, en el riñón, ¿cómo se llama? En el tejido adiposo y también en el, ¿cómo se llama? En el cerebro. Bueno, vamos a Profe, dejarlo hasta aquí. perdón, Dime. nada más rápido. Es que eso del lucitrópico no tengo, o sea, dijo lucitrópico negativo. Perdón, Pero, es positivo. ¿positivo? Es positivo. Ah, Y ok. es positivo. Pero, ¿a qué se refiere? ¿A que el corazón se relaja? Sí. Ok. Lucy es relajación. Recuerden, crono, frecuencia. Ino es fuerza. Lucy es relajación. Batmo es. ¡Ay! Se me fue. Es crono, ino, Lucy, Batmo y me falta otro. Ah, hidromo. Batmo es excitabilidad. Hidromo, la facilidad de conducción. Cronofrecuencia, ino, fuerza, Lucy, relajación, Batmo, excitabilidad y dromo es conducción. Y ya los demás pues, son trópicos, ¿no? Cronotrópico, inotrópico, lucitrópico, dromotrópico y batmotrópico. Ay, me estoy muriendo. A ver, otra vez repítalos, profe. Que la ching. Son 5. Revisen sus apuntes. Es cronotrópico. No, o sea, sí, crono, ino, veloci, pero ¿qué son? ¿Cómo había dicho? Es cronotrópico, inotrópico, lucitrópico, dromotrópico, de dromotrópico. El otro es batmotrópico, como Batman, batmotrópico. Y crono es frecuencia, ino es fuerza, lucy es relajación, dromo es conducción y batmo es excitabilidad. Sí, ya, gracias. Revisen sus apuntes, revísenlos. Algunos dirán, ¿cuáles? No tengo apuntes. Espero que todos tengan apuntes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para darle chance al otro equipo, que también está súper pesadísimo ese tema. Ya pueden dejar de compartir apuntes. ¿No? Ya pongan el siguiente equipo. Se me pasó que a los equipos de la semana pasada se me olvidó darle su aplausito.
a este equipo que acaba de pasar, pues sí, es tener un gran valor el presentar su seminario. Así que a los 3 equipos que han pasado, un aplauso, un aplauso. Ay, sí, el 10. ¡Qué ambiciosos son ustedes! Son muy ambiciosos. Primero querían 8 y ahora quieren 10. A ver, el otro equipo. Son 1,000 pesos. Ahí van sus 1,000 pesos. Su depósito en la beca, ¿no? Una milpita. Una milpita. A ver, órale. En una hora tienen que irse, decir todo. Voy, profe, voy. Es que se trabó un poquito mi compu, por ahí va. Ah, bueno. ¿Y qué me cuentan los demás? ¿Ya hicieron todos sus exámenes? ¿Ya pasaron todas las demás materias? ¿Van a dar de baja alguna? Ok. Pues cuando quieran, chicos. Bueno, nosotros somos el equipo 5, vamos a hablar sobre las hormonas suprarrenales. Primero que nada, estas se producen pues en las glándulas suprarrenales. ¿Le pasas a la otra, por fin? Estas se hallan en los polos superiores de los riñones y cada una se compone pues de 2 porciones diferentes que actúan como glándulas independientes. Está lo que es la corteza suprarrenal, que secreta las hormonas corticosteroideas, y la médula suprarrenal, que secreta las hormonas catecolaminas. La corteza suprarrenal consta de 3 capas. La más externa es la glomerular, y esta sintetiza a los mineralocorticoides, siendo su principal hormona la aldosterona. Pero también encontramos pues la corticosterona y el cortisol. La capa media, le puedes pasar a la siguiente. La capa media que sintetiza es la fascicular y sintetiza los glucocorticoides. Aquí la principal hormona es el cortisol, pero de igual forma podemos encontrar cortisona, dexametasona, y por último la capa interna, que es la reticular. Esta sintetiza a los gonadocorticoides, que serán las hormonas sexuales, y su principal hormona es la dehidroepiandrosterona. Todas estas hormonas suprarrenales tienen como molécula precursora pues al colesterol. Entonces, las primeras de las que vamos a hablar son las mineralocorticoides. Estos se llaman así porque afectan principalmente a los electrolitos. Como ya mencioné antes, la principal hormona es la aldosterona. Esta es secretada por las glándulas suprarrenales y está es el 90% responsable de las actividades mineralocorticoides de las secreciones corticosuprarrenales. La aldosterona es una hormona con la misión de mantener el equilibrio hidroelectrostático al favorecer la reabsorción de sodio y agua a nivel de la nefrona. Esta es activada o pues regulada de 3 maneras. Puede ser por el ACTH de la adrenohipófisis, como ya habíamos mencionado, pues antes es una hormona que se produce en la glándula pituitaria, que está en la base del cerebro, y también la activa por esta la va a hablar un poquito más adelante otra compañera. También se activa por una concentración elevada de potasio en sangre, y también la puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema responde a la disminución, a la siguiente, porfis. Este sistema responde a la disminución
del volumen intravascular o a la disminución de la tensión arterial. Estos estímulos provocan una secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular. Esta renina es capaz de provocar un cambio en la configuración de una proteína inactiva sintetizada en el hígado, que se denomina angiotensina. Bueno, angiotensinógeno. La activación del angiotensinógeno da lugar a la angiotensina 1, la cual al pasar a través de los capilares pulmonares se transforma en angiotensina 2 por la acción de una enzima denominada SA, que es la enzima convertidor de angiotensina. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y además es un estímulo para la síntesis y secreción de la aldosterona. Pues el mecanismo de acción como tal que encontré de aldosterona, como la aldosterona incrementa el transporte de sodio en las células tubulares renales, este proceso se lleva en primer lugar, la aldosterona se difunde de inmediato al interior de las células del epitelio tubular, debido a su liposolubilidad en la membrana celulares. En segundo lugar, la aldosterona se une a la proteína receptora mineralocorticoide. Esta es una proteína que dispone de una configuración estereomolecular, por lo que solo reacciona o es afín a la aldosterona o compuestos muy parecidos a ella. Aunque estos receptores también poseen una alta afinidad por el cortisol, la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 convierte normalmente a la mayoría del cortisol en cortisona para que esto no facilite la unión a estos receptores. Después el complejo aldosterona receptor difunde al interior del núcleo, donde sufre nuevas alteraciones como último, inducir la síntesis de uno o más tipos de ARN mensajero relacionados con el transporte de sodio y el potasio. Por último, el ARN mensajero pasa al citoplasma, donde en colaboración de los ribosomas causa la formación de proteínas. Estas constan de uno o más enzimas y proteínas transportadoras de membrana, cuya presencia conjunta es como necesaria para el transporte del sodio, potasio e hidrógeno a través de la membrana. No sé, como dato curioso, la enzima que arroja más, que procesa más, es la trifosfatasa de adenosina de sodio y potasio, que actúa como elemento principal de la bomba de intercambio de sodio y potasio en la membrana vasolateral de las células tubulares renales. La siguiente, por favor. Ok, la deficiencia de mineralocorticoides provoca pérdidas renales intensas de cloruro sódico e hiperpotasemia. Aunque la pérdida completa de la secreción córtico suprarrenal suele causar la muerte en un plazo de 3 a 2 semanas, salvo que la persona reciba un tratamiento salino intensivo o la inyección de mineralocorticoides. Pero al contrario de la deficiencia, cuando hay un exceso, tiene cosas más graves. El exceso de la aldosterona aumenta el volumen de líquido extracelular y la presión arterial, pero ejerce muy poquito efecto en las concentraciones de sodio plasmático. También si hay un exceso, la aldosterona llega a aumentar la secreción tubular de iones hidrógeno, con la consiguiente alcalosis leve. Esta no solo induce la secreción tubular del potasio, que se incrementa por el sodio, reabsorbiendo en las células principales de los tubos colectores renales, sino que también provoca una secreción de iones de hidrógeno intercambiados por sodio y por parte de las células por parte de las células de los tubos colectores corticales, como
como es lógica, la concentración de iones hidrógeno disminuye en el líquido extracelular y pues este efecto suele provocar una alcalosis metabólica. El siguiente. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de hormona, que es la glucocorticoides, que poseen efectos importantes de aumento de la glucemia. Siguiente, por favor. Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol. Esta es una hormona que es producida por la corteza adrenal y es esencial para la adaptación al estrés físico-emocional. Además, tiene funciones como hiperglucemiante, estimula la gluconeogenesis, estimula la proteólisis, estimula la lipólisis, es un antiinflamatorio, inmunodepresor y resistencia al estrés. Como otras funciones es que tiene a generar un efecto hiperglucemiante, o sea que aumenta la glucosa en la sangre. Este proceso de formación de glucosa es a partir de aminoácidos y de estos ácidos grasos se obtiene de la proteólisis, que va a servir para la glucogénesis. Otra función, como mencioné al principio, tiene un efecto antiinflamatorio que va a disminuir la función de leucocitos para así disminuir la inflamación que se relaciona con otro efecto, que es el inmunodepresor, a lo que podemos decir que nuestras defensas bajan, además de que proveen resistencia al estrés. Un ejemplo es cuando estamos sometidos a una situación de estrés, nuestro cuerpo empieza a producir más glucocorticoides y la glucosa se eleva. El siguiente, por favor. En el mecanismo de acción molecular, pues hay dos métodos de acción, que es un genómico lento y prolongado y otro no genómico, que es rápido de inicios fugaces. El mecanismo genómico, los receptores son glucocorticoides y mineralocorticoides, que tienen afinidad por las drogas. Y los mecanismos no genómicos, que son otras hormonas esteroides que no muestran actividad no genómica. En el esquema de arriba, del metabolismo receptor y mecanismo de acción corticoide, la isoenzima 1, con la alta actividad ya sea en el hígado, tejido adiposo o según los tejidos, las enzimas 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa van a activar o a inactivar al cortisol. De esta forma, la isoenzima tipo 2 evita las acciones mineralocorticoide del cortisol, que va a permitir que la aldosterona actúe. Y en el esquema de abajo, a la izquierda, observamos un glucocorticoide que se une a un receptor e inicia acciones genómicas al núcleo, y esta acción induce a reprimir genes de respuesta a corticoide. En el esquema de la derecha, pues vamos a observar que están vinculados a la inflamación, produciendo afectaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, como resumen, tiene afectaciones porque impacta negativamente la exposición sobre tejidos glucosensibles, dañando no solo cambios físicos como obesidad, cara de luna llena, atrofia en la piel, tejido muscular de las extremidades, también complicaciones sistémicas como consecuencia de la acción sobre el tejido graso, músculo esquelético y en el sistema nervioso central, provocando insomnio, confusión y alucinaciones, incluso ocasionando severa morbilidad física
y disfunción psicológica y hasta aumento de mortalidad. No, las gonadocorticoides. En la zona más interna, la cual se denomina zona reticular, secreta pequeñas cantidades de andrógenos débiles, de los cuales el principal es el dehidroepiandrosterona, DHEA, sobre todo durante la vida fetal. Su función principal es encargarse de los caracteres sexuales secundarios, y si estos llegaran a aumentar, se produciría el síndrome de androgenital. Este es a partir de este andrógeno, es de donde se parte a sintetizar los estrógenos débiles, como la estrona. El caso de los hombres, a partir de la pubertad, se secreta testosterona. A partir de los testículos, lo que los andrógenos suprarrenales son insignificantes. Por otro lado, las mujeres, estos andrógenos tienen un papel más importante, ya que estimulan la conducta sexual, la aparición del vello axilar y púbico, además de que son transformados en estrógenos por otros tejidos. Después de la menopausia, cuando la secreción ovárica de estrógenos se detiene, todos los estrógenos femeninos provienen de la conversión de los andrógenos suprarrenales. Médula suprarrenal. La parte más interna de las glándulas suprarrenales y puede considerarse como una parte especializada del sistema nervioso simpático, siendo constituida por células cromoafines y a su vez son nervadas por células preganglionales del sistema nervioso autónomo dorso-lumbar. Su estimulación provoca la secreción de hormonas que se denominan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Las catecolaminas son hormonas con una estructura química vitaminas y se sintetizan a partir de las tirosinas. A su vez, estas se almacenan. Listas para su liberación por exocitosis, cuando llegue al estímulo simpático. Vitaminas se unen con los receptores específicos que generan una reacción equivalente a la activación masa del sistema nervioso simpático. ¿Soy yo o ya no escucho nada? No se oye. Perdón, profe, es que... Creo que tiene A lo problemas un mejor se le compañero. corta. Bueno, está bien. A ver si puedes repetirlo tantito nuevamente.
Perdón. La estimulación de la célula suprarrenal por parte de los nervios simpáticos provoca que se libere una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina a la circulación sanguínea. Estas dos hormonas se transportan por la sangre a todos los tejidos del cuerpo. En promedio es un 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina. Dentro de las funciones de las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina circulantes ejercen casi las mismas acciones sobre los diferentes órganos que son las asociadas por la estimulación simpática directa, solo que sus efectos duran entre 5 y 10 veces más. Esto debido a que estas dos hormonas aparecen de la sangre con lentitud en un plazo de 2 a 4 minutos. Se puede considerar que las catecolaminas son hormonas de acción, son liberadas en situación de estrés o peligro, y sus efectos van encaminados a preparar el cuerpo para una huida o un enfrentamiento. Las acciones que provocan la liberación de estas hormonas serían lo que es el aumento de la frecuencia y contractibilidad cardíaca y de tensión arterial, la vasoconstricción cutánea y digestiva, vasodilatación muscular y coronaria, la dilatación pupilar. Las diferencias entre la adrenalina y la noradrenalina, a pesar de que las catecolaminas realizan estas mismas acciones, existen unas diferencias funcionales entre ambos. Es preciso conocer. En primer lugar, tenemos que, debido a la acción estimuladora más usada sobre los receptores beta cardíacos, y la adrenalina produce una mayor activación cardíaca que la noradrenalina. En el segundo lugar, la adrenalina tiene un efecto más vasodilatador de los vasos sanguíneos musculares que la que contiene, que le confiere una mayor capacidad de aumentar el gasto cardíaco. Una tercera diferencia es de que la adrenalina y la noradrenalina están relacionadas con sus consecuencias sobre el metabolismo tisular. La adrenalina ofrece un efecto metabólico de 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina, trayendo como consecuencias una mayor liberación de glucosa en la sangre. Y bueno, como resumen, la estimulación de la médula suprarrenal da lugar a la liberación de la hormona adrenalina y noradrenalina, que en conjunto poseen casi los mismos efectos en todo el organismo que la estimulan. Estimulación nerviosa simpática, aunque con una duración un poco más prolongada, y van a preparar el cuerpo para una situación de lucha o huida. Y bueno, eso sería todo, profesor y compañeros. Bueno, está bien. Ok, a ver, regrésate las primeras. Yo cada vez que terminan siempre digo, ¡ay, las primeras! Soy Castri. Entonces, el segundo tema de este día, pues son las glándulas suprarrenales. Si, como lo vieron en las diapositivas de sus compañeros, como lo dijeron bien, ahí, en la siguiente. Ándale, ahí. Oh, que la chingada.
No, atrás. Ándale, ahí. Ahí la glándula suprarrenal, pues son glándulas que se encuentran por arribita de los riñones. Ajá. Aquí, esta glándula suprarrenal se va a dividir en 4 zonas. Ajá. La zona glomerular, la fascicular, la reticular y la medular. Ajá. Cada una de estas zonas va a sintetizar y liberar diferentes hormonas. Eso sí que les quede claro. La zona glomerular va a estar liberada por la aldosterona. La fascicular, que es la que sigue, va a liberar cortisol. Y la reticular se va a encargar de andrógenos. O sea, todo lo que se refiere a hormonas sexuales, como lo dijeron bien sus compañeros. Y en la médula, que es la parte más interna de la glándula suprarrenal, todas las hormonas que son derivadas o que son catecolaminas, como la adrenalina y noradrenalina. Entonces, en el caso de la síntesis más bien, en el caso de la zona glomerular, a ver, la siguiente. Glucocorticoides, bueno, justamente es eso. A ver, siguiente. Ok, regrésate tantito. Aquí lo que faltaría es ver cómo se sintetizan cada una de ellas. Al final de cuentas, tanto la aldosterona como el cortisol y corticosterona y la dihidroespiandrosterona provienen de un precursor. ¿Cuál es ese precursor? Los del equipo. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la materia prima para la síntesis de estas hormonas suprarrenales? ¿Alguien contestó en el chat? No. ¿Quién es el precursor? ¿O cuál es la materia prima para crear todas estas hormonas? Es el colesterol. Perfecto, excelente, ¿no? Entonces, a mí se me hubiera gustado que hubieran puesto cómo se absorbe justamente el colesterol, en cada una de esas zonas de la glándula suprarrenal. Ya hemos visto en el digestivo cuál era el mecanismo de absorción de todos estos ácidos grasos o todos estos compuestos lipofílicos, ¿no? De la dieta. Todo lo que se refiere a LDL, HDL, qué receptor es y todo eso, ¿no? Y a partir del colesterol, ¿qué es lo que hace el colesterol para crear a la aldosterona? ¿Cuáles son esas reacciones químicas? ¿Qué reacciones sufre el colesterol para convertirse en aldosterona, cortisol y el cortisol en corticosterona? O el colesterol en dihidroespiandrosterona. Para los que van a exponer hormonas sexuales, tienen que poner todas esas reacciones. Tienen que poner todas esas reacciones, los de hormonas sexuales. Son un montón, ¿sí? Porque ahí sí las enzimas son importantes. De hecho, aquí también son importantes. Ahora bien, en cada uno de todo esto, vamos a ver que, bien dijeron sus compañeros, que cada una de estas hormonas que se sintetizan en la corteza de las glándulas suprarrenales va a estar mediado por diferentes estímulos. ¿Como cuáles? Como puede ser la angiotensina 2 y la ACTH. A ver, la angiotensina 2, cuando aumenta sus niveles en sangre, ¿qué va a favorecer? ¿Qué hormona se sintetiza más? Los del equipo. Creo que es el cortisol, ¿no? No, tache. Otro. Antonio, ¿cuál? Perdón, profe, ¿me puede repetir su pregunta? Es que se trabó. La angiotensina 2, ¿cuál es? ¿Qué hormona
sintetiza? Cuando hay una gran cantidad de angiotensina 2, ¿qué hormona se sintetiza más? Antonio, Daniela, dije Antonio. Efectivamente, aldosterona. Ya te echaron la mano. La aldosterona es la que se sintetiza. Mientras que el cortisol, ¿bajo qué estímulo se eleva su síntesis? ¿Qué es lo que provoca que aumente la síntesis o la liberación de cortisol en la glándula suprarrenal a nivel fascicular? ¿Cuál es el estímulo que permite la liberación de cortisol? Ana, ¿cuál? Daniela, ¿cuál? Rápido, ya para irnos. No, tacha, Adriana, no. David, ¿cuál? Rápido. ¿Cuál es el estímulo? Ya vimos que en el caso de la aldosterona, ante un aumento de la angiotensina 2, favorece la liberación de aldosterona. Ahora, ¿qué es lo que favorece la liberación de cortisol y también la liberación de hidroespindiodrasterona? ¿Cuál es el estímulo? Carol, ¿cuál? A ver, Dalia, ¿cuál? Daniela. ¿Cuál, Daniela? ¿Cuál es el estímulo? Si un padre de familia me está escuchando. CTH, ¿no? Ajá, perfecto, excelente. Es la CTH. Ajá. ¿Y de dónde se libera la CTH? De las glándulas pituitarias. ¿Y cuál es esa? ¿De qué otro nombre se conoce? Ya van 3 presentaciones que decimos otro nombre. Su sinónimo. ¿Cuál? ¿Cuál es esa glándula pituitaria? Fernanda, ¿cuál? La hipófisis. ¿Cuál hipófisis? Tenemos 2. ¿Cuál? Rápido. Naomi. Paola, tú sabes. Rápido, dime cuál. No escuché. Es la adenohipófisis, ¿no? Exactamente, la adenohipófisis o la hipófisis anterior. Ujú. También es la glándula pituitaria. Excelente, bien, perfecto. Entonces, ante diferentes estímulos, vamos a tener la liberación de una hormona específica. Si es angiotensina 2, la aldosterona. Si es ACTH, puede ser el cortisol o la dihidroespiandrosterona, ¿no? O ambas. Ajá. Esos son los estímulos. Ajá. Obviamente la ACTH tiene que recibir recibir una información química por la cual pueda ser liberada del hipotálamo. Ajá. ¿Cuál es esa señal química? ¿Quién libera la ACTH? O así solamente sale la ACTH. ¿Quién libera la ACTH? Stephanie, ¿cuál? ¿Cuál es? El cortisol.
No, tache. ¿Qué hormona se libera del hipotálamo a la adenopófisis o a la hipófisis anterior? ¿Cuál es la hormona? Y les dije a ustedes en la primera presentación que tenían que ponerlo. Iris, ¿cuál? Bernardo, ¿cuál? Alejandra, ya Profe, dime. es que ¿es la corticotropina? Exacto. ¿Hormona qué? ¿Hormona córtico qué? Corticotropina. Ajá, es la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, la que siempre les dije. Todas las hormonas que se liberan del hipotálamo a la adipófisis siempre van a tener una letra R, ajá, de release, de liberación, ajá, hormona liberadora de corticotropina. Y esa hormona llega justamente a las células somatrotopas de la adenohipófisis para poder sintetizar la ACTH y poderla liberar al torrente sanguíneo. Y ya la ACTH va directamente a los sitios de acción, ajá, que en este caso es la glándula suprarrenal, a nivel fascicular y a nivel reticular. Uh-huh. Y ahora sí, el cortisol, que es producto de la activación del ACTH con su receptor que se encuentra en la membrana de la célula, puede generar una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo. Como hay mucho cortisol, el hipotálamo deja de liberar CRT o hormona liberadora de corticotropina y así dejamos de producir ACTH. Ajá. Entonces, tenemos varios estímulos. Y, bueno, por lo menos a mí me gustó mucho que hayan comenzado con la aldosterona. Ajá. A ver, pásate la siguiente. Ajá, que son los mineralocorticoides. Mineralocorticoides porque modulan o regulan la concentración plasmática de electrolitos. Ajá. Ahora, yo les pregunto, o a quien les puso, bueno, a todos les pregunto más bien. ¿Está bien dicho decir que regula el equilibrio electrostático? ¿O es equilibrio electroquímico? Sería equilibrio electroquímico. Pues de hecho ninguna de las dos. Más bien regula el equilibrio, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. De los electrolitos. Ajá. O para no meterse con problemas electroquímicos, porque cuando hablamos de equilibrio electroquímico, hablamos sobre el voltaje que existe en la membrana. No sé si lo recuerdan del segundo parcial, cuando hablábamos del equilibrio electroquímico establecido por Nernst, por la ecuación de Nernst. Ajá, por las concentraciones que hay en cada una de de los lados de la membrana. Pero aquí solamente estamos modificando de alguna manera solamente la sangre. Entonces mejor se modifica más bien la osmolaridad. Ajá. Profe, ¿y no sería equilibrio hidroelectrolítico? O también podría ser eso. Ajá, perfecto. El hidroeléctrico, ajá. Sí, porque ya estamos hablando de electrolitos que están dentro del agua, ¿no? O dentro del plasma de la sangre. Uh-huh. Está perfecto. Muy bien. Y entonces, así como lo están mencionando sus compañeros y como lo ven en la pantalla, todo esto tiene que ver mucho con qué órgano, con el riñón. De tal manera que ante un cambio en los electrolitos o en los iones que son filtrados por el glomérulo y que pasan a la parte tubular de la nefrona, estos van a mandar señales ¿a dónde? ¿A qué sistema? ¿Cuál es el sistema que regula toda esta parte de los iones en sangre?
¿Cuál es el sistema? El renina-angiotensina, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, siguiente, a la siguiente. Ok, siguiente. Ujú. Y ahí estaba la CRH. Entonces, una vez que, en este caso, por una circunstancia, el volumen de sangre o los niveles del ion sodio disminuyan a nivel del riñón, pues estos van a favorecer que el riñón produzca y secrete renina. Ajá. La renina viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado, donde es transformado, ¿no? Donde el angiotensinógeno donde la renina libera angiotensinógeno en el hígado, el cual se transforma en angiotensina 1. Ajá. Y en los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene efecto ¿en dónde? Tanto en riñón como en glándulas suprarrenales, como en los vasos sanguíneos. A nivel de riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer la retención de sodio. Y las glándulas suprarrenales va a permitir la liberación de aldosterona. Ajá. Y el angiotensinógeno 2 va a tener un efecto vasoconstrictor. ¿De qué cosa? De las arterias. En este caso, de la, ¿cómo se llama? De la arteriola aferente, ajá, glomerular. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene la aldosterona sobre las células del riñón? Es lo que estaba mencionando. A ver, siguiente. Creo que lo pusieron en el mecanismo. A ver, siguiente. Ajá, perfecto. Sí, 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 es ese. Entonces, la aldosterona, igual que lo que vimos en las glándulas, en las hormonas tiroideas, es una hormona que tiene una característica lipofílica, por lo cual va a poder difundir dentro de las células principales, ajá, que se encuentran a nivel del túbulo proximal, o del túbulo, ¿cómo se le llama? Del túbulo colector, me parece. No es cierto, sí es el túbulo proximal, ajá. Y fíjense bien, aquí la aldosterona se va a unir a su receptor, un receptor de mineralocorticoide, por eso obtiene la letra RM. Ajá. Y una vez que se una, viaja justamente o se trasloca en los elementos de respuesta que están en el ADN, como lo que vimos en las hormonas tiroideas. Aquí, fíjense bien, se está formando un homodímero, ajá, un dímero de estos receptores. Lo más específico, ajá, si hubieran investigado un poquito más, van a ver que aquí se unen también otras proteínas. Este dímero recluta proteínas coactivadoras, los cuales favorecen la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Los ENaC. ¿Qué son los ENaC? Adriana, ¿qué son los ENaC? ¿Qué son los ENaC? Jennifer, ¿cuáles son los ENaC? Lo mencionaron. Los canales de sodio epiteliales. Ok, si son epiteliales. Ajá, son canales de sodio. Bueno, te la paso. Sí, son canales. Está bien, déjalo así, yo te digo por qué no son. Bueno, sí son epiteliales, pero esa son de exchange o intercambiadores de sodio. Ajá, y son importadores. ¿Sí? Son canales de transporte que van a permitir la reabsorción de sodio desde la luz tubular hacia los capilares. Ajá. Esos capilares peritubulares. Uh-huh. Y de esta manera empezamos a ¿qué cosa? A recuperar sodio. El sodio ya no sale de nuestro cuerpo. De tal manera que si por alguna razón disminuyera la presión arterial,
esta reabsorción de sodio podría de alguna manera compensar esos cambios. Ajá. Por eso la aldosterona es un mineralocorticoide, modifica los minerales en sangre. Ajá. Ahora, vamos a ver que, por otra parte, también va a poder disminuir, justamente, va a aumentar la secreción de potasio. Ajá. Aquí lo único que está haciendo la aldosterona es simplemente recapturar sodio y agua, pero empieza a eliminar potasio. Ajá. ¿Sí? Es lo que hace la aldosterona. Ahora bien, ya vimos que la aldosterona es liberado por la glándula suprarrenal debido a una estimulación de la angiotensina 2. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa puede aumentar la liberación de aldosterona? Puede también estimularlo el incremento de iones potasio. Ajá. Si por alguna razón nosotros en nuestra sangre tenemos una gran cantidad de potasio extracelular, esto puede también generar cierta liberación de aldosterona. ¿Para qué? Para que el potasio salga de nuestro cuerpecito. Ajá. Y ya muy, pero muy, muy lejano, tenemos una tercera vía la cual puede liberar aldosterona. Y esa es la inducción o la presencia de ACTH. Es cierto que yo les dije que en el caso de la aldosterona, solamente la angiotensina podía estimular su liberación, pero ya en casos muy raros, la ACTH sí puede liberar la aldosterona, pero es muy poco afín. Ajá. Después tenemos otras hormonas suprarrenales, que son los glucocorticoides. Como su nombre lo dice, y como lo vimos en los mineralocorticoides, aquí los glucocorticoides van a estar relacionados, o fueron relacionados en una primera parte, con la actividad con su actividad sobre la glucosa, al poder obtener energía a partir de ahí, o la degradación o el metabolismo de la glucosa. Por eso se le denominaron glucocorticoides. Pero después empezaron a ver que tenían efectos en muchísimos lugares. Entonces, en el caso del cortisol, se va a sintetizar, ¿en dónde habíamos dicho? ¿En qué parte? De las glándulas suprarrenales. Ángel, ¿cuál? Lo más curioso es que son como 4 ángeles y ninguno me responde. A ver, uno de los 4. ¿En dónde se libera, en dónde se sintetiza y se libera el glucocorticoide, o en este caso el cortisol? ¿En qué parte de la glándula suprarrenal? ¿La zona fascicular? ¿Fascicular? ¿O es en la zona reticular? No sé, ¿tú? Ajá, pero díganlo, seguro. No pregunten, díganlo en la fascicular, profe. Sin miedo al éxito. Es en la fascicular. Muy bien. Y a partir de aquí, pues ya va a tener su efecto, ¿no? Aquí sí, el cortisol va a ser liberado va a ser estimulado y liberado por la ACTH. Ajá. El cortisol, como les decía, tiene un montón de efectos. Pero un montón de efectos. Montón de efectos a nivel del cuerpo. Uno de ellos, como ahí dice, es hiperglucemiante. Ajá. Va a empezar a que la glucosa en sangre aumente. Yo les pregunto, ¿qué enzimas? O más bien, ¿qué es lo que hace el colesterol para que la glucosa aumente en sangre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el cortisol para que aumente la glucosa en sangre? ¿Cuál sería el mecanismo? De acuerdo con lo que ya hemos visto. Ya para irnos, rápido.
cortisol, ¿cuál? George. Paulina, ¿cuál va a ser el mecanismo por el cual la glucosa aumenta, más bien, el cortisol aumenta la glucosa en sangre? Stephanie, Nada hace rato, profe, lo del proceso bioquímico, dime cuál. lo de la glucólisis. ¿Qué hace en la glucólisis? ¿Qué es lo que hace el cortisol en la glucólisis? Dime. Díganme, o sea, ya me dicen el proceso, pero ¿qué es lo que hace el cortisol? ¿Qué? Sí, puede participar en la glucólisis, en la gluconeogénesis, pero ¿qué hace? ¿Cómo lo hace más bien? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hace? Ya vimos que el cortisol es lipofílico. Dígame paso a paso qué es lo que hace el cortisol. Llega a dónde, se une a dónde, favorece tal cosa. ¿Qué cosa? Porque otra vez, el que aumente la glucosa, pues sí, ya eso lo encontramos en internet bien fácil. Ni es necesario hacer una presentación. Hasta mi sobrino lo puede buscar en Google. Pero ustedes son capaces ya de explicar paso a paso qué es lo que sucede. Ya son QVPs. Tienen que creérsela de que pueden hacer. Yo creo en ustedes. Yo apuesto por ustedes y sé que lo pueden hacer, pero pues les da hueva, son haraganes. ¿Cuál? ¡Rápido! Ya tenemos que irnos. Laura, ¿cuál? Carlos. Ana. Otra. Sí, o el estrés aumenta la glucosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Hasta parece que no han hecho chismes ustedes. ¿Cómo va el chisme? Empieza con una introducción, desarrollo, conclusión. No es de que, ay, anduvieron y rompieron y vivieron felices para siempre. No, pues yo quiero chisme. Profe, pues es que en cuanto a la gluconogénesis, pues este proceso, ¿cómo se llama? Bueno, está la proteólisis y ¿cómo se llama esta cosa? Y la lipólisis, ¿no? Para realizar la gluconogénesis, pues se necesitan esos dos procesos, ¿no? Pero dime, ¿cuáles los pasos que suceden para que se lleve a cabo la gluconeogénesis? ¿Qué sucede? ¿A dónde se tiene que unir el cortisol? ¿A dónde? ¿Y después qué hace? ¿Esa unión con qué? No, por medio de la adrenalina, no. ¿El cortisol a dónde se va a unir? Llega a las células fasciculares y luego, ¿qué pasa? Ok, y luego a los corticorreceptores, bueno, está bien. En este caso son glucocorticoreceptores o receptores para glucocorticoides. Ok, ya llevan un paso. ¿Qué más? ¿En dónde están esos receptores? ¿Qué se hacen esos receptores cuando se une al cortisol? Los del equipo. Amor, rápido, ya me tengo que ir. Ya son la 1. A ver, el del equipo, regrésense a donde está la aldosterona. El mecanismo de acción. Ándale ahí. Ahí déjalo.
A ver, ¿qué es lo que hace el cortisol? ¿A dónde se une? Ya está bien fácil, no manchen. ¿A dónde se va a unir? Ya dijeron a su receptor, ok, y luego ese receptor, ¿qué cosa? Ángel. Cualquiera de los 4, Ángel. Daniela. Ok, se va al núcleo. ¿En qué parte del núcleo? Al ARN mensajero. Hoy. No. ¿A dónde se va a unir? Ya lo vimos. Rápido. Iris. Salvador, ¿dónde? Y qué malditos, me están dejando solo morir. Ñaña y compañerismo, están dejando morir al equipo. Pues se va a unir al receptor y ese receptor se va a ir al núcleo. ¿A dónde? Al elemento de respuesta para los receptores de cortisol. Ajá. Y esto va a favorecer la síntesis de proteínas. ¿Cuáles proteínas? Ah, bueno, las proteínas o enzimas encargadas de favorecer la gluconeogénesis. Ajá. ¿Y cuáles son esas enzimas? Ah, pues ustedes ya tuvieron que haber investigado cuáles son. La glucoso 6-fosfata, glucoso 6-fosfatasa, por ejemplo. Ajá. La fosfoenol piruvato-sinasa. Todas aquellas enzimas que van a permitir la liberación de glucosa en sangre. Por eso puede el cortisol aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Porque es una hormona que llega al núcleo y favorece la síntesis de proteínas necesarias para que la glucosa pueda salir hacia la sangre. Ajá. De eso se trata. ¿Sí? Ahora, eso solamente hablamos de... A ver si... Vete a la siguiente diapositiva donde estábamos sobre las funciones. Ahí. Ahí estamos en cuanto a la... ¿Cómo se llama? A la glucosa. Ahí dice, estimula la proteólisis. ¿Cómo lo estimula el cortisol la proteólisis? A ver, díganme. Bueno, una más fácil. ¿Cómo estimula la lipólisis? ¡Rápido! Para los siguientes equipos me tienen que contestar rápido, ¿eh? Paulina, no, ¿Qué por medio preguntó, de profe? ¿Cómo se estimula la lipólisis? ¿Cómo el cortisol favorece la lipólisis? Ok, mediante la beta-oxidación. Entonces, ¿qué hace el cortisol? ¿Qué hace el cortisol para que se lleve a cabo la beta-oxidación? ¡Rápido! Ya me tengo que ir. Pues váyase, profe, ¿no? ¡Rápido! No, otra vez, tiene que favorecer la síntesis de proteínas necesarias para llevar a cabo la lipólisis. Enzimas, lipasas, por ejemplo. El cortisol puede favorecer la síntesis de lipasas. Las lipasas son las que se encargan de degradar los triglicéridos. Ajá. Y esto genera, pues, mayor liberación de ácidos grasos, ¿no? La degradación de los lípidos.
Igual en la proteólisis, nuevamente el cortisol puede favorecer la síntesis de proteínas necesarias para degradar proteínas. Ajá. Por ejemplo, todas las proteínas que son necesarias para la, ¿cómo se llama? Para que las proteínas que se vayan a degradar se ubiquitinen, ajá, y se vayan a los proteasomas. Y ahí empiezan a degradarse las proteínas. Ajá. Y hay otro efecto muy importante que es el que ustedes observan ahí en pantalla, el antiinflamatorio. Uf, ese sí es el más interesante de todos. Uh-huh. Uno de las terapias, uno de los antiinflamatorios más potentes, pero más potentes que han existido, son los derivados de los glucocorticoides, dexametasona, bueno, casi la mayoría de los que terminan en zona. Ajá. Son poderosísimos. Ajá. Pero muy poderosos. Uh-huh. Más que el diclofenaco, el paracetamol y todo eso. Ajá. Pero tienen ciertas desventajas. Ya vieron que también puede justamente aumentar la glucosa, los lípidos. Es muy, pero muy, tiene efectos secundarios muy, pero muy peligrosos si uno consume demasiados antiinflamatorios esteroideos. Uh-huh. Ahora, ¿qué otra cosa? Ahora, yo les pregunto, ¿estar estresado provoca diabetes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, Carlos, perfecto. Bien, palomita. María, perfecto. Yasmín, perfecto. Bien, excelente. Fernanda, excelente. Ahora, los 4, ¿por qué? Dalia, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué, Dalia? Dime, Dalia, ¿por qué se produce diabetes por estar estresado mucho tiempo? Fisiológicamente, explícame. Ya sé que libera cortisol, ¿y el cortisol qué? ¿Cuáles enzimas? ¿Qué es lo que haces en ese? Por medio de la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca. No. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca. No. Ok, ajá. Que favorece la liberación de glucosa porque cortisol favorece, ajá, la glucosa en competidor. ¿Y es competidor de la insulina? Ah, chinga. ¿Cómo es eso? Sí, fíjense, aquí estamos viendo que aquí podemos generar una gran cantidad de glucosa en sangre, si lo ven en la pantallita. Entonces, una persona puede estar súper estresada. Libera cortisol. El cortisol llega justamente al hígado, por ejemplo, y empieza a liberar un montón de glucosa. Esto provoca que los niveles de glucosa aumenten. La insulina, al detectar la glucosa en sangre, empieza a salir del páncreas. Ajá. ¿Y esto qué va a favorecer? Que se recapture la glucosa. Ajá. Ojo, aquí no estoy diciendo que la glucosa es un competidor de la insulina. Aguas, tengan mucho cuidado. Cuidado en lo que dicen, en qué palabras se utilizan. Ajá. La insulina responde ante un nivel de glucosa y ejerce una acción para que la glucosa disminuya. Como es tanto la perturbación, exactamente, como es tanto la perturbación, esto de alguna manera va a provocar una insensibilidad a la insulina en los tejidos insulinodependientes. Por más insulina que esté liberando el páncreas, los receptores para insulina que se encuentran en los órganos no van a poder unirse a la insulina, ¿no? No va a haber ese complejo receptor insulina. Y entonces se va a favorecer esta patología, diabetes tipo 2. Ajá, a la larga.
¿sí? Y también puede provocar, por ejemplo, la producción de lípidos. ¿Sí? Y ahora, solamente aquí estamos viendo algunos ejemplos, pero realmente estos glucocorticoides tienen efecto a nivel del hígado, a nivel del músculo esquelético, a nivel de tejido adiposo, a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso central. Y eso solamente algunos, y cada uno tiene efectos muy, pero muy peculiares. En algunos solamente puede haber un aumento en la glucosa en sangre, liberación de glucosa. Otros pueden tener dos efectos, la liberación de glucosa y el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. No se sabe cómo es que sucede eso, pero pueden tener esos dos efectos. Ahorita solamente nos enfocamos en la presentación a la elevación de glucosa en sangre, al efecto de la proteólisis, lipólisis y a nivel antiinflamatorio, de manera general. Entonces, la producción de lípidos sí puede provocar. De hecho, muchas veces este proceso de aumento de cortisol o de glucocorticoides está muy relacionado con problemas de obesidad, con problemas metabólicos. Pero pues eso ya sería un poquito más complejo, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicos, necesito que se pongan a estudiar más. No me gusta que se estén quedando callados, porque entonces eso significa que ya les está valiendo madres este curso.